Hola, bienvenidos a este espacio de conocimiento que promueve chipes.org. Chipes es una plataforma que une Honduras y Guatemala con un tema común, que son las aves. Y en Chipes encontramos información, entrevistas, documentos y dinámicas relacionadas con las aves y la naturaleza. Puedes visitar chipes.org y las redes sociales de esta iniciativa. Mi nombre es Zulena Escobedo y junto a Mayra Pinto lideramos esta plataforma. Bienvenida Mayra y nos comenta sobre el invitado que tenemos este día. Muchas gracias, Elena. Buenos días y encantada de estar aquí. Hoy tenemos el honor de presentar a uno de nuestros colaboradores en chipes.org, lo que es el colombiano Alejandro Bayer, quien es abogado, doctor en filosofía, observador de aves, estudioso de aspectos básicos de la botánica, de la astronomía y también interesado en mariposas diurnas, nocturnas y aficionado a la fotografía. Gracias a las colaboraciones como las de Alejandro, como lo es la fotografía y la pronunciación correcta de nombres científicos en chipes.org, nos es posible enriquecer nuestro contenido y compartirlo a muchas personas como las que están viendo el día de hoy esta transmisión. Entonces, bienvenido Alejandro, encantada de tenerte aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme y me alegra poder eh, dar de lo poquito que he ido consiguiendo a lo largo de la vida en aspectos que son tan maravillosos como los que nos unen en este momento. Gracias. ¿Y qué tal si nos cuentas en un inicio cómo fue y cómo comenzó esta pasión por la observación de aves? Pues lo más remoto que tengo en mi memoria es que maté un pajarito por allá en 1982 con una escopeta de diábolos, como decimos aquí, y me sentí inicialmente orgulloso de haber atinado, ¿cierto? Después, cuando el pajarito estaba exhalando sus últimos suspiros, ya no me sentí orgulloso. Fue una bobada que hice en ese momento, ¿cierto? Como lastimosamente hemos hecho muchos. Y luego, lo siguiente que recuerdo, creo que fue por ahí en el 91, no mentiras, 97 o así, un banquero que estaba en mi casa, contó, o alguien comentó de él que sabía de aves, que era observador de aves. De hecho, quise, pero no lo hice lastimosamente. No se presentó la oportunidad, hablar con él para que me enseñara o para que me invitara, algo, ¿no? Pero no lo hice. Luego, en Manizales, en el 2004, 5, 6 o 7, por ahí, 7 tal vez, un viejo amigo mío de la universidad, no, ni viejo amigo, la verdad, pero si era de los de época de la facultad, me contó que tenía esa afición. Y como yo caminaba mucho en los alrededores de la ciudad, en Manizales, todos los domingos por la mañana, empecé a hacerle llamadas de las que la gente de Manizales llama killer, porque es una llamada perdida y uno cuelga para que el otro lo llame a uno. Es trampa, eso es trampa. Entonces él muy amablemente me contestaba esas llamadas y yo le exponía mi situación. Le decía, estoy viendo tal ave. Describía yo el pajarito y él me preguntaba habitualmente, ¿y dónde está? Le decía el punto y él decía con toda precisión, lo cual me sorprendía mucho, ¿cierto? Usted está viendo tal cosa. Bueno, quiere decir que yo no describía muy mal el pajarito, porque es importantísimo y es difícil, pero él sabía muy bien qué es lo que había en cada zona. Yo llegaba a la casa, buscaba en internet fotos y empecé a coleccionar fotos de esos pájaros que yo veía en las caminadas y que identificaba gracias a él. Luego, conversando con una amiga que estaba en una situación perfecta para esto, porque su marido había muerto no hacía mucho, sus hijas ya estaban mayorcitas y tenía medios como un buen carro. Aquí llamamos carro al que otros en nuestro país llaman coche o vehículo, ¿no? Entonces tenía una camioneta y hablando coincidimos en que queríamos
empezar a salir a ver aves. Y empezamos a hacer eso y ya me olvidé de caminar, porque caminar está muy bien, pero yo no puedo ya caminar, ¿cierto? Lo que salgo es a ver aves y los que estén caminando conmigo tienen que seguir eh, porque quieren llegar a algún sitio y yo no quiero llegar a ningún sitio, yo quiero ver aves. Y entonces empecé a salir con mucha frecuencia con ella a ver aves por toda la zona y luego a otras zonas del país. Eso fue hace como 15 años y lógicamente como todas las historias, ¿no? Binóculos, guías, cámara fotográfica en algunas, en nuestro caso, luego otras cámaras, luego otros binóculos, luego más y más y más. Y bueno, en esas estamos desde hace 15 años. Qué historias, ¿verdad? Todos al final tenemos un detonante, algo que Claro. nos emociona, ¿verdad? Y podemos hacer esa conexión con las aves, con la naturaleza, pero también con otras personas que se interesan en el tema y creo que vamos haciendo esa sinergia, ¿verdad? Esas pequeñas comunidades de observadores de aves. Y al final, pues cada uno va teniendo como el gusto por algo. Algunos les gusta la fotografía, como bien dices tú, otros más que todo el registro. Antes de hablar de tu especialidad, em, quisiéramos conocer, ya nos contaste al final qué fue lo que motivó y una experiencia quizás no tan positiva, lo que nos comentabas al inicio. De todos estos años, ¿cuál ha sido lo más memorable desde el punto de vista positivo? Que ya nos contaste qué fue lo que en ese momento con esa escopeta y ese sentimiento. Sí. Y, Eh, lo positivo, algo memorable de todo esto. es difícil decirlo, ¿sabes? Pero quizá de lo mejor es estar despierto con 100 personas a las 4:30 de la mañana y ninguno con cara de sueño, todos animados, muy despiertos, esperando que llegue el momento para salir. En los encuentros nacionales de aves que hacemos aquí en Colombia anualmente, y a 4 de los cuales he podido yo asistir, o 5, esa es la situación. Hay que levantarse muy temprano para llegar muy temprano al lugar de avistamiento, pero antes algunos prefieren desayunar. Entonces, si estamos todos en un hotel o en varios hoteles o en varias casas, nos reunimos, muy probablemente. En ese caso, yo estaba en San José del Guaviare y lo que te digo, 4:30 de la mañana, 100 personas, éramos 120 creo en esa ocasión. Y todos ya vestidos, arreglados, puntuales, entusiasmados. Eso es muy especial porque no está acostumbrado a ver gente a esa hora de la mañana cuando toca, con cara de desgana, de por qué me tocó levantarme temprano, esa cara de rabiecito. No, 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 es todo lo contrario. Sí, eso es muy especial. La verdad es que es muy especial y aunque ha habido muchas otras, pues es la que se me viene a la mente en este momento. Sí, definitivamente cuando uno le apasiona algo, pues no hay hora, no hay lugar, los retos a veces se vuelven más fáciles Mucho. al estar esa motivación. Y ahorita me estaba acordando que creo que fue allá por el 2020, cuando recién empezaban las restricciones de la pandemia, eh, y que estaba en Facebook, vi un anuncio, había sobre un taller de pronunciación de aves, pronunciación de nombres científicos para aves, y fue ahí donde nos conocimos. Entonces, me gustaría saber qué fue lo que te motivó a empezar esta enseñanza de nombres científicos y cuál ha sido tu trayectoria en esta área. Si fue en ese momento, como el 2020, que empezaste sobre esto o antes. Mucho antes, de hecho, a ver, yo fui del Opus Dei durante 24 años y se conserva mucho del latín en la liturgia. Entonces, sin estudio especial de la pronunciación, especial, aunque sí del latín, se estudia latín también, ¿cierto? Eh, y de la gramática, etcétera, y ahí va uno como afianzando la pronunciación.
pero sin el conocimiento del porqué de la pronunciación. Eso no lo había estudiado. La pronunciación se mantiene, o sea que es tradicional y es muy antigua. Eh, y en el 2010, en el primer encuentro nacional al que asistí en Boyacá, al norte de donde vivo ahora, eh, me pidió Sergio Campo, que es otro, un observador de muchos años aquí en el país, que les explicara a los asistentes por qué se pronunciaban los nombres de determinada manera o cómo debían pronunciarse. Porque él sabía que yo sabía, ¿sí? Aunque yo no sabía el por qué, pero yo decía, eso no se dice así, eso se dice así, como hay un modo que debemos conocer. Eso es lo que yo entendía. La gente suele pronunciar los nombres científicos tal y como los oye, no tal y como debe ser. Y es que hay un modo en que debe pronunciarse, por, como con cualquier idioma, ¿cierto? Hay un modo en que el hablante nativo del idioma pronuncia o esa comunidad, y cuando uno va a esa comunidad, uno debe pronunciar como la comunidad pronuncia si uno quiere ser entendido. Entonces, aquí no es que haya una comunidad de latinos ante los cuales queramos o por los cuales queramos ser entendidos, pero hay un modo propio en que los nombres deben pronunciarse porque hubo un hablante original o hay un hablante original propio de ese nombre. Y así como nosotros no queremos que nuestro nombre sea pronunciado de cualquier manera, sino tal y como se nos impuso, ¿cierto? Y como hemos oído nuestro nombre durante toda la vida, pues no queremos que pues por ejemplo, digámoslo así, un estadounidense venga y nos diga de un modo distinto a como nosotros nos llamamos, ¿sí? Claro, aquí el pajarito no se va a molestar si decimos su nombre de cualquier manera, ¿cierto? No, no es su nombre, porque ellos no tienen eso, ¿cierto? Eso es todo un tema filosófico muy interesante que no viene al caso, pero los nombres sí tienen origen. Y ese es el origen que yo pienso que desde un punto de vista científico y de respeto, ¿m? Los dos, científico y de respeto, o sea, respeto por el hablante original que impuso el nombre o que quería que se conservara quien impuso el nombre al ave, ¿sí? Quien lo designó. Si es porque se quiere conservar la memoria de un ornitólogo, ¿cómo vamos a decir el nombre de ese ornitólogo de cualquier manera? No le podemos cambiar el nombre, porque es que el nombre no es solo la escritura, el nombre es el modo en que decimos la palabra asignada a la persona. Bayer, un alemán pues lo va a pronunciar muy cercanamente a como yo lo pronuncio, pero Bayer en Estados Unidos puede sonar Bayer, ¿sí? Si lo están pronunciando indebidamente, es que no debe pronunciarlo así, ¿cierto? Yo soy amante de la música clásica, te faltó Mayra, y conocedor. Y entonces hay un compositor muy famoso que es Antonín Dvořák, es un checo. Eh, En todos los países, Alejandro, ¿verdad? En nuestros países, Honduras, en Guatemala, imagino que en Colombia también, se da mucho el tema de, se prefiere decir el nombre en inglés, por ejemplo, ¿verdad? Que se le ha asignado al ave, más que el nombre local, porque muchas veces de una región a otra cambia. Y tal vez estamos hablando de la misma especie, pero en mi región se le llama de una forma localmente y algunos consideran que debería de ser un tema común, mejor el nombre en inglés. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas al respecto de eso? pues voy a hacer un esfuerzo muy notable por no apasionarme, porque en esto estoy haciendo cuenta que yo soy apasionadito, ¿cierto? Entonces, en esto se despierta más mi pasión, porque yo pienso que
que hay una riqueza muy propia en cada cultura, muy, muy especial, y eso no debe morir. Entonces, esta mañana en el grupo de observadores de aves del Quindío, le expliqué a alguien que hace un trabajo muy bonito de mandarnos fotos de una zona en la que no podemos estar constantemente, ni frecuentemente. Y él vive ahí. Entonces va mandando fotos y videos de cosas muy especiales. Y a veces videos muy buenos con el canto, con lo cual uno va aprendiendo a reconocer cantos, porque al menos ya lo ha oído una vez o dos veces, gracias a él. Bueno, pues él manda el nombre científico y luego el nombre común que copia de Merlín o Merlin, ¿cierto? Ujú. En Merlin no hay un nombre unificado colombiano, hay nombre de Panamá, Venezuela, México, etcétera, etcétera, Perú, Ecuador, pero no hay nombre colombiano, porque aquí en Colombia algunos observadores de aves muy sensatos desde mi punto de vista, yo no lo entendía al principio, no han querido mandar una lista unificada del nombre colombiano, porque es que no hay un nombre colombiano, Ujú. no hay un nombre colombiano. Hay muchos nombres colombianos que no son en ese sentido colombianos, no son para todos, es de esa zona y de esa zona. Pero ese poeta que puso el nombre, llamémoslo así, es un acto poético, ¿cierto? Denominación de una especie. Ese acto poético de ese campesino que se unificó para una sola región es algo bonito, bueno, que dice algo del ave que quizá no dice otro nombre. Entonces, cuando uno unifica para un país un nombre, pierde la riqueza de la nominación del campesino. Eso me parece triste y no deberíamos eh, perder esas riquezas. Ahora, ¿cómo nos vamos a entender si en esta Babel, ¿cierto? Que es la torre de Babel de los nombres de las aves? Pues a ver, es, para eso está el nombre científico, de hecho, ¿cierto? Ese es el más propio de los nombres de naves, es aquel que la ciencia ha decidido, los científicos han decidido unificar para referirnos con precisión y univocidad a una criatura, a algo que estamos estudiando, de lo que estamos hablando. Ahí está el nombre científico. ¿Necesitamos otro nombre para eso? No, ya está el nombre científico, que está bien pensado desde hace varios siglos. ¿Sí? Dos nombres y un tercero si hace falta dividir y ser más específicos que la subespecie. ¿Sí? Porque hay ya algo específico de la especie. Específico significa eso, de la especie. Ya tiene su etiqueta. ¿Para qué buscamos otra? Más bien, si una estadounidense viene aquí, aprenda nombres comunes, mire qué bonito, pero no, el guía, Dice y en en esto inglés. yo empiezo a emocionar. Y tendrá que ver esto de la prevalecencia de usos de nombres en inglés, porque el origen de estas aplicaciones, Iber, Merlin, son en Estados Unidos, si no estoy equivocada. Tendrá que ver también eso. Es probable, mira que muchas guías son originalmente hechas por los muy ordenados anglosajones. O sea, son de los más coleccionistas. A ver, los grandes diccionarios empezaban en Inglaterra, pues hasta donde yo sé. O sea, tienen una mentalidad coleccionista y eso es bueno, es muy bueno. Deberíamos aprender de ellos las cosas buenas, ¿cierto? Eso es muy bueno. Entonces, esa mentalidad enciclopédica, pues puede servir para muchas cosas y no tiene nada de malo, no estoy haciendo ninguna crítica, al contrario, alabo eso. Pero ellos, para también sus cosas, utilizan su idioma. Por supuesto, que otro van a usar, por Dios? Entonces, en las guías utilizan el nombre en inglés, así en español también usamos lo mismo, o sea, pero usamos el nombre científico en primer lugar. En cambio, en los ingleses y los estadounidenses utilizan el nombre en inglés en primer lugar. Nosotros no, o por lo menos yo procuro cuando intervengo decir, a ver, el nombre científico primero, que es el nombre del ave, por decirlo de alguna manera. El otro es el nombre
es un nombre que yo selecciono de entre los varios que hay en español para el ave. Entonces no es el nombre del ave, es uno de los muchos nombres del ave. Y luego pongo en inglés porque quizá algunos estadounidenses van a comprar mi almanaque, por ejemplo, ¿no? Entonces, les doy esa facilidad, pero tal vez deje de usar el inglés, ¿sí? Para que no de adelante, no, que la gente aprenda, que tiene de malo aprender el nombre científico. De hecho, hay una gran riqueza histórica, ¿sí? Y cultural universal, porque es que se aprende del griego, del origen de la lengua, de nuestra lengua. Se aprende del latín, que es el origen de nuestra lengua, el inmediato, y de muchísimas palabras del inglés. Entonces, cuando uno aprende el nombre científico, está aprendiendo del propio idioma. ¿Eso tiene algo de malo? Y está uniéndose intelectualmente con su historia, con sus antepasados, con los amantes de las aves de otros momentos de la historia. ¿Tiene algo de malo? ¿No es maravilloso saber que Linneo también amaba la naturaleza que saber? ¿Por qué hizo tantas cosas? Yo soy de los de Linneo, ¿me entienden? Yo soy amigo de Linneo y soy amigo del siguiente y de tal ornitólogo. Tenemos algo común. ¿Por qué lo va a rechazar? ¿Por qué voy a no querer estar en unión con él si de hecho le debo mucho? Entonces, ese conocimiento de los nombres científicos nos une en el tiempo con todos los amantes de las aves, ¿sí? Así como nos une en el espacio, de algún modo, con todos los observadores del planeta en este momento. Luego, esa unión la rechazamos de ciertas maneras que no me parecen muy sensatas. De acuerdo. Y hace poco mencionaste algo sobre la unificación de nombres en Colombia. Me gustaría saber qué otros retos crees que enfrentan los observadores de aves en Colombia y todo lo que gira alrededor de esta actividad. Pues tendría que ponerme a pensar, no lo he pensado. Aquí hay comunidades cada vez más estables en las regiones y en general son crecientes y buenas. A veces hay dificultades de unión porque pues ustedes saben cómo es el ser humano y, y los fenómenos de poder afectan a todos de un modo o de otro. Y no es fácil mantener ciertas instituciones o ir en la misma dirección. En ocasiones, pues, se presentan desencuentros entre las personas, pero en general en Colombia, mmm, yo creo a ver, yo solo llevo 15 años, aunque llevo mucho más que otros, ¿cierto? Pero pues no llevo tanto como otros que además se han dedicado completamente a esto. Y la verdad es que ellos progresan y avanzan. Aquí todos los años se encuentra una nueva especie, porque se descubre que algo que se llamaba de cierta manera, que ya teníamos identificado, no pertenece ni siquiera correctamente al género que se le había asignado. Entonces, hay fiesta cada vez que dice, oiga, nueva especie, porque tal pajarito se descubrió que realmente es pariente de tal y no de fulanito, y es maravilloso, y eso va avanzando. Entonces, yo no tendría que ponerme a pensar mucho y no me parece que debamos gastar el tiempo en ese momento en los retos que tenemos. No soy consciente de algunos así especiales. Bueno, Colombia reconocida por la cantidad de especies, Alejandro, ¿verdad? Comparado, por ejemplo, con Guatemala, con Honduras, Costa Rica, ¿verdad? Países centroamericanos. Em, ¿Tú qué consejo le darías a aquellos que estén interesados en iniciarse en la observación? Creo que cada uno tuvo su momento inicial. Tú bien decías, puede ser que el senderismo y ahí motivó quizá el observar, más de disfrutar la caminata, empezar a compenetrarse con el entorno.
¿Qué consejo le darías a aquellos que están viendo la posibilidad de integrarse a un movimiento o por lo menos hacerlo de forma individual en observación de aves? Mayra, si quieres, vas pasando fotos, ¿cierto? Yo creo que en este momento podemos enamorar a algún observador de la entrevista con algunas de las fotos que hay por ahí. Yo, ¿qué recomiendo? No pierdan ni un minuto, ni uno, porque hay muchas cosas bellas que ver. Y si no empiezan ya, no van a llegar a algunas de ellas. Cuando uno encuentra una de esas maravillas, eh, y creo que le pasa a más de uno, siente tal gozo, tal alegría en el encuentro, en el conocimiento, que a la vez experimenta una especie de tristeza por no haberlo conocido antes, ¿sí? Como, ¿por qué tan tarde llego a esta belleza? Eso lo fue lo que experimentó San Agustín con respecto a Dios. Y entonces dice, oh hermosura tan antigua y tan nueva, ¿cuán tarde te amé? Pues a mí me pasa con muchas criaturas, incluso con la música. Pues, por ejemplo, lo escribí así, hablando de Rachmaninoff. La música de Rachmaninoff me gusta mucho, no toda, pero hay unas cosas que me parecen maravillosas. Me emocionan mucho, como nunca creo que emocionan las cosas populares. Es que la belleza tiene un poder muy grande en nosotros. Es algo, le llega a uno muy hondo y a veces son ganas de llorar o a veces lo pone arrozudo, etcétera. Bueno, entonces, ¿por qué empecé tan tarde con Pac-Man? ¿Qué me pasó? Porque yo no le había prestado atención. Bueno, eso, lo mismo con los pajaritos. Mire, tanta belleza y yo no había visto esa criaturita que tengo al lado, aquí al lado. Porque es lo que nos pasa a muchos seres humanos, ¿cierto? Salimos al campo o vivimos al lado de un árbol, donde hay un pajarito y uno nunca lo ha mirado. ¿Y yo por qué no le ha prestado atención? ¿Por qué estaba tan distraído? Porque entonces no pierdan tiempo. Primero. Segundo, ¿cómo? ¿Qué hay que hacer? Mire, mire, empiece a mirar, simplemente empiece a mirar. ¿Pero qué tengo que hacer? Mirar. ¿Y cómo mirar mejor? Eso sí, binóculos. Y no de juguete. Hay binóculos de juguete que no sirven para nada y no producen la satisfacción de la mirada. Entonces hay que comprar unos binóculos no muy caros, ¿cierto? Pero buenos. O sea, no botar la platica en unos binóculos malos. Los únicos que yo compré fueron muy malos. Me ayudaron inicialmente, pero qué pesar. Cuando tuve ya los que tengo ahora decentes, que no son de los más caros, son unos Bushnell 842, están en un rango de medio a bajo en precio, pero son lo suficiente. Hace poquito conocí unos marca 6 y eran 632, o sea, podría uno pensar, eso es chiquito, pero descubrí que la visión de eso era impresionante, muy, muy, muy buena, excelente. Entonces ya entiendo los precios, sí, sí, sí tienen eh, razón de ser, o sea, le meten mucho dinero a una calidad excepcional en los lentes, en los cristales, y se nota, se nota. Entonces, unos buenos lentes, unos buenos binóculos es algo muy importante. Y paciencia, paciencia porque al principio el uso de binóculos no es fácil. Uno no atina a encontrar el pajarito y el pajarito, cuando uno ya llegó al sitio donde estaba, ya Ya. no está, ya no está. Y al principio es muy deprimente y frustrante porque todo el mundo que está al lado de uno diciendo, qué belleza, qué bicho, no lo vi. Y a veces uno miente, no, sí, claro, lo vi, que no lo vio, no alcanzó, no sabía usar el binóculo y no lo vio. Entonces, consigan los buenos binóculos, que no tienen que ser muy caros, cuanto antes. Y busquen al grupo de observadores más cercano. Ok. Entonces, para resumir, sería, en primer lugar, iniciar lo antes posible, tener un equipo de binoculares decentes, como decimos aquí, que sea intermedio, ¿verdad? Y unirse a otros observadores de aves Sí.
y la paciencia, ¿verdad? Sí, La la última, paciencia pero no puede menos ser importante. muy importante en algunos momentos, Gracias. porque cuando uno no es paciente, ¿qué ocurre? Que desiste, se echa Ujú. para atrás en el empeño. A eso vamos. Y en el caso de nosotros, pues tenemos 2 aves, ¿verdad, Mayrita? Que nos representan en chipes.org, que es la reinita encapuchada y la reinita cabeza rosa. Ah, Entonces, no, te queremos pedir algo. no me muestren Que eso, ya me muero de la envidia, pues. que queremos saber la forma correcta de pronunciar el nombre científico de la reinita cabeza rosa y también de la reinita encapuchada. Ujú. A ver, primero pregunto, ¿cómo lo llaman los campesinos a esa reinita? Le dicen, el chipe rosado, Tipo rosado. sí. Yo les sugiero que ustedes lo llamen así, ¿cierto? Pues cuando estén hablando familiarmente, porque si no están repitiendo, traduciendo del inglés, Ujú, ¿sí? Y yo pienso que ahí habría una pérdida, ¿sí? Porque están abandonando el original, ¿sí? Bueno, el original de la zona. ujú. El nombre científico, en este caso, es Cardelina versicolor. Cardelina Cardelina versicolor. Ujú. El hispanohablante, por el espíritu del español, ¿sí? Tiende a decir Cardelina, Ajá, Ujú. el acento, sí. sí, pero hasta donde yo entiendo del latín, debe decirse Cardelina. Dentro de poquito voy a dictar otro curso, porque ya les mandaré la invitación hoy mismo, porque estoy en este momento en la mitad de uno y el martes tengo la segunda parte, que son solo 2 sesiones, en el que voy a explicar la acentuación. Pero hay gente que se quedó por fuera y vamos a tener otro el siguiente lunes, o sea, de hoy en 8, y el miércoles, la segunda sesión. Y la segunda sesión es para la acentuación. La acentuación requiere toda una sesión Práctica, práctica. Ujú. exacta y práctica. Aunque la primera es muy importante y es muy chocante, porque si uno lleva varios años observando aves, ya uno tiene una manera de pronunciar y, y salirse de ahí, hoy es desagradable. Sí, hay que hacer un esfuerzo nuevo para pronunciar de un modo que probablemente a uno no le guste. ¿Sí? Eh, y a uno no le gusta porque a uno le pareció bonito o bien lo que inició, el modo en que lo oyó inicialmente y ese fue el que aprendió. Pero pues yo he hecho el esfuerzo de comprender cómo se pronuncia o cómo pronunciaría un latino esa palabra y eso es lo que yo intento transmitir a otros. Y en este caso creo que es Cardelina, por lo que yo entiendo de la fonética latina. Ok. Y el Eh, siguiente, Mayrita. Ujú. Cetofaga chitrina. Perdón, mire, por ejemplo, ahí tendríamos que ir al diccionario etimológico de las aves. ¿Ustedes tienen alguno de ellos o no? Hay uno universal, que es el de Joblin, se llama Helms Dictionary, o Dictionary, el Helms, que es de Joblin. Ahí está la explicación de dónde procede el nombre que llamamos epíteto específico, ¿sí? El CITRINA. Si no es ok. palabra latina, aunque yo creo que sí lo es, si no es palabra latina, uno tiene que saber de dónde procede y según eso pronunciarlo. Si es una palabra latina, como creo que lo es, lo tendríamos que mirar. No podríamos decir chitrina como acabo de decir, sino chitrina. Miren, un ejemplo. ¿Por qué en español decimos espíritu y no espíritu? Porque la penúltima sílaba, ri, termina en la letra, en la vocal i. La vocal i es una vocal cerrada. Como esa vocal es cerrada, no, esa sílaba, ese es el diccionario. Muy bien, ahí está. ¿Ven? Citrinus, perdón, es una palabra latina. Dice L, latín. Citrinus. ¿Verdad?
pero no dice el significado. No dice el significado. En muchos sí dice. Por ejemplo, vienen enfrente clomosus, ahí enfrente de citrina, clomosus. O dice clamorous, noisy, o sea, ruidoso, gritón. ¿Sí? Gritón. Aquí en el de citrinus no dice el significado. Porque citrine, no sé qué significa en inglés. Ustedes, habría que buscar, Mayra, en inglés, si eso está, si hay una palabra inglés, o sea, si tiene significado citrine, tal vez signifique amarilla. Amarillo, es como amarillo limón. Ujú. El citrino, en español es citrino. ¿Existe la palabra citrina también? En español no. Citrino, adjetivo, ver detalles. Sustantivo, piedra falsa y citrina. ¿Pero qué significa eso? Habría que buscar. Eso, ahí ya lo tradujeron. Sí, Ujú, existe citrino en español. Ahora, que es de color amarillo, ahí está. Entonces ujú, sí está el significado, qué pena. ¿Se ven? Ya no sabía. Citrine, o sea, que debe ser citrine en inglés. Citrine, o sea, amarilloso. Porque no creo que signifique amarillo. Porque amarillo es yellow, ¿cierto? ujú. Entonces, de color, de ese tipo de color que tiende hacia ese color es citrine. Entonces, citrinus, teníamos que buscar en el diccionario latino-español o latino-inglés que nos diga exactamente, ¿sí? Porque ahí se conservó algo de la palabra al pasar en inglés y al pasar en español yo no había oído eso de citrino. ¿De dónde viene la palabra citrino? A ver, viene del latín, pero ¿qué connotación de color tiene eso? ¿Ves? No sé si El connotaciones amarillo, dice, aquí, conocido como cuarzo el amarillo, cuarzo. cuarzo naranja. El citrino se ha utilizado desde el siglo V antes de Cristo como algo energético para traer la alegría, autoestima, que lo relacionan con una piedra. La piedra preciosa, es una piedra Ajá, preciosa. sí, que es un cuarzo. Cuarzo, habría que ver, si de pronto encuentran una foto de un cuarzo y vemos cuál es, y entonces dicen, ah, ahí está, por eso los latinos lo Ujú, llamaron así, o sea, con el color del cuarzo. Miren lo que hemos aprendido, ¿sí? Gracias al nombre científico, ¿sí? Uno empieza a buscar y a buscar y a buscar y encuentra cosas maravillosas. Ah, claro, es que eso no es ese amarillo no es ni este amarillo, ni este amarillo, ni este amarillo, es el citrino, punto. Es que ujú. tiene algo precisión, algo preciso. Y aprende uno a distinguir colores. Es maravilloso. A mí me gusta mucho eso de la historia, de las palabras. Es la historia de la cultura en general, ¿no? Ese diccionario, aquí en Colombia tenemos uno para los nombres comunes, perdón, para los nombres de las especies que hay en Colombia. O sea, de ahí y de otras cosas se sacó uno, ese es de las llaves de Colombia, el diccionario. Y está agotado, lastimosamente. Entonces nos toca acudir a lo que está en la red para... Yo sí lo tenía y no sé qué, lo presté y pasó como con los libros prestados, ¿cierto? Sí, Ay. nunca los vuelves a ver. Cítrico. Ah, miren, tiene que ver con Ajá, el sí, color del limonero. de los limoneros, del color. Ajá, Ajá. sí, sí, está en el de Colombia. Pero uno va a buscar un limón y yo no le veo ese color. Bueno, Maduro. el Sí limón, hay. Ujú, hay limones que tienen ese color, efectivamente. ujú, sí, Sí. Y miren es que tiene, amarilloso. Es que está el amarillo limón, ¿verdad? Sí. ahí está, ahí está. Pero Ujú. es que hay limones. Aquí tenemos una variedad de limones muy grande. Entonces, ¿a cuál de los limones se parece este? ¿Ven? Es eso de los matices. De hecho, alguien decía, el español no tiene sinónimos. Queriendo decir, en esa belleza, ja, queriendo decir algo así como, cada palabra tiene una precisión tan especial que ninguna otra la puede reemplazar. ¿Sí? Entonces, aquí se pierde al pasarlo en inglés. Esa precisión del citrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso está refiriendo a un color muy específico. Y entonces cuando se dice, ¿cómo es que se llama en inglés esta? The hooded. El jude. Sí, pues cuántos, pues tal vez solo hay una Warbler hooded, ¿sí? Con
Lo que se quiere decir eso es como encapuchada, ¿sí? Tal vez solo hay una encapuchada, pero yo prefiero esa precisión, en este caso, del otro. Bueno, y ustedes también tienen el quetzal maravilloso, ¿no? Sí, El, el, solo el, que es es, Resplendent, ajá. no, 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 no. Ustedes les dieron más. A nosotros nos dieron mayor cantidad, pero ustedes les dieron cosas más lindas. Mire eso. Si no, esta belleza. La verdad es que en ese sentido también todos, en Colombia está el mayor número de especies en un territorio. Sí, aquí tenemos, pues parece que estamos por encima de los 2000 especies. ¿No? Eh, Aunque pues contados, bien registraditos, etcétera, pues vamos en 1960 y pico. Con precisión, pues, pero puede aparecer más cosas por las predicciones científicas. Pero ese quetzal, por ejemplo, no nos tocó a nosotros. No nos tocó, entonces sí, muchas maravillas, pero ese, que es tan maravilloso, no nos tocó. Y ¿Y no se sería pronuncia? difícil. Perdón. ¿Cómo? ¿Y se pronuncia el nombre científico? Eso se llama Pharomacrus. ¿De dónde viene la segunda palabra? Habría que Mm, mirar en el ujú. diccionario. Para ver Parece si es que moquino o mochino, ¿verdad? A ver, bueno, es un botánico mexicano naturalista de apellido Mociño. Ujú. Bueno, pues miren, el trabajo que yo hago es cuál. ¿De quién es el nombre? De un hispanohablante, un mexicano. ¿Cómo pronunciaría, independientemente del acento pues, que usen los mexicanos, ¿cierto? Pues, no vamos a hablar en mexicano, sino, ¿cómo diría el Sí. mociño? Mociño. Entonces, ahí, como en el latín, no hay ñ, sino gn. Entonces, el sonido lo perdieron. La gn era la ñ. Pero entonces lo perdieron ellos. El- Ujú. Quien hizo la transcripción al nombre científico no mantuvo el sonido poniendo una gn. Entonces, el lector común tendría que investigar esto para decir sí, ¿dónde está el nombre? Aquí ya, Mociñus, Mociño. Si fuera a pronunciar la ñ inicial, decir Mociño. Eugenio. Ujú. Pues, si no, nosotros que conocemos la historia del nombre, podemos decir Pharomacrus Mociño. Ah, pero ¿dónde está la ñ? En el nombre original, le diríamos a quien nos preguntara, en el nombre original. Pero como no está escrito así, lastimosamente, hay que decir Mociño, alargando levemente la n porque hay dos n's. ¿Para qué alargaron la n? Vayan a saber. No fue una jugada, desde mi punto de vista, muy inteligente, porque con eso no se dice nada respecto al nombre de la Original, persona a la cual quisieron honrar con el nombre. el epíteto específico. Entonces, ¿para qué le pusieron dos n's? Ni idea. Pero eso se dice. Y si ven, ¿por qué me detuve? Y pregunté de dónde viene, porque no me suena latín. Entonces, ah, ese olfato hay que tenerlo prendido, ¿cierto? Y operante. Y si a uno no le suena, no pronunciar Buscarlo. latinamente lo que no es latín. Eso es español, mociño. Entonces, ustedes, si quieren decir con predicción y corrigiendo de algún modo al taxonomista que puso ese nombre, Paromacrus Mociño, se debe a, ¿cómo es el nombre del personaje? José Luis. Ujú. Sí. El- Mariano. José Mariano. Mariano, José Mariano Mociño y Lozada. Ahí está, no se nos olvide, ¿cierto? Aprendimos algo nuevo. Entonces, bastante. Ujú. José Mariano Mociño y Lozada. Entonces, Ah, Mociño, José Mariano Mociño. Listo, ya quedó ok, registrado. gracias. No sé si te había mencionado, esa es la ave nacional de Guatemala. Y el ave de Honduras Es un es ave esta. maravillosa. Sí, realmente. Mm. Y esta es la de Honduras. La pronunciación parece fácil, pero no sé. Ese sí, cualquier hispanohablante lo hace bien, Ok. cualquiera, no tiene pérdida alguna, ¿cierto? Miremos de dónde es la segunda. La Eso es un nombre segunda, que, portugués. y que significa, ¿no?
Pero eso no es un nombre de una ciudad o algo así, Macao. Mm, Y abajo, Mayrita. Sitachi de sinónimo. sí. Ujú. Ara, blue and yellow Macao. Brazilian Portuguese name Macao for the larger Macao. Mira que viene como de Macaos. No, es que es la traducción al inglés de Macao. ¿Sí Mm, ven? Blue Macao. Macao. Hay que estudiar un poquito más y entender lo que dice ahí, ya no hay que leerlo con detenimiento. Esas explicaciones de las voces a veces no, es como es un poquito críptica por ahorrar espacio, no ujú. explican así como ampliamente, sino pam, para tan, ta, ta, ta. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo de comprensión que a veces no es fácil. Eh, Ahí no estoy viendo el origen de la palabra. Ábrelo en el español a ver la traducción que hicieron en el diccionario de los nombres de las aves de Colombia. Y miramos ahí si nos queda fácilmente para no perder tiempo para los espectadores. Pero Ok. que no es malo porque ellos ven que lo hacemos, ¿me entiendes? O sea, es que si uno quiere saber, uno tiene que estudiar, eso no hay de otra. A veces uno quiere es como que le enchufen como en Matrix, ¿sí? Ya le llegó todo el conocimiento, ya uno sabe manejar el helicóptero. No, eso no funciona. Eso no, eso no funciona. A ver, ¿ibas a abrir el diccionario de las aves de Colombia? En el de Colombia no aparece ¿No Macao. aparece Macao? No. Y en el otro, Oye, sí espera, aparece parecido. Para que está en pero ChatGPT. Macao, ¿estás segura de que no aparece? Porque a veces yo no lo encuentro, pero debería estar porque Ah, porque, ¿qué pasa? Que no es un nombre nuevo. Y ahí solo faltan los nombres nuevos de los últimos 15, 14 años o algo así. Entonces debe estar por ahí el Macao. Pero ya te pasaste ujú. la S, tienes que subir a la M. A eso, ya va llegando. Un poquito más, ahí. Es que está escaneado y lo estaba tratando de buscar, pero Ah, claro, no, es una sí, imagen. sí, sí, sí. Lo siento, Si sí. ven, miren, el Mira, tupí, mira eso. Ujú. el tupí es un lenguaje de los aborígenes brasileños y uruguayos. Es del sur de nuestro continente, el sur oriente de nuestro continente. Entonces, es un nombre propio, propio. ¿Qué quiero decir? Con ese nombre designaban a todas las guacamayas. Así como nosotros decimos guacamaya y sabemos a qué se está refiriendo el hablante, ¿sí? Ellos decían Macao y sabían que se refería a la guacamaya, ¿sí? Macao. Entonces, Ara Macao. En ese caso, que es un nombre tupí, ¿cómo podemos saber cómo lo pronunciaban los hablantes originales? Pues mire cómo lo copió el hispanohablante que transcribió la lengua, ¿sí? O el portugués que transcribió la lengua, lo transcribió a nuestro alfabeto, ¿sí? Y nuestro alfabeto tiene sonidos latinos. La M suena M, la A suena A abierta, ¿sí? La C suena como K, con A es K, y luego la O. Eso no hay pérdida, o sea, así sonaba. Y si él hubiera visto que era esdrújula, Diferente. Ujú. si fuera esdrújula Macao, Macao, nos lo habría indicado. Pero como en el latín, y por tanto en los nombres científicos, que se latinizan, no hay tildes, o sea, no hay indicación del acento, ¿qué hemos de pensar? Que no sabemos si es palabra esdrújula. Hasta ahí podemos decir. No podemos decir más. O sea, tal vez es Macao, pero no tenemos, tocaría buscar en diccionarios de tupí al español o al portugués si tienen la indicación gráfica del acento. Entonces, no sabemos respecto al acento nada. ¿Me entienden? Es como con Ujú. Tangará. Tangará, hasta donde yo he podido averiguar, es Tangará, en tupí. Tangará. ¿Por qué no decimos Tangará? Porque es que los hispanos
los angloparlantes dijeron Tanager, no copiaron Tangará en su hablar, no copiaron, no lo introdujeron a su lenguaje como Tangará, sino tradujeron, transcribieron, hicieron un movimiento hacia el inglés con Tanager, ¿ven? Entonces Tanager lo trajimos nosotros y dijimos los hispanohablantes, copiando de arriba en vez de los de abajo, ¿sí? Decimos Tángara, acentuado en la primera sílaba, o sea, en la antepenúltima sílaba, palabra esdrújula, pero no es así. Y de hecho deberíamos pronunciar Tangará en nombre científico, porque es una voz propia tupí, y hay que conservar el origen de la palabra. O sea, es que la palabra no es latina, ¿no? Sí, Luego uno tiene que conservar. y Esa, ¿cuál es la sí, palabra con la cual describimos esos tráupidos tan bonitos que llamaban? La palabra es una palabra tupí y es tangará, porque vamos a decir tángara. Así que, ¿qué sentido tiene? Eso no tiene, ¿entiendes? No tiene una lógica. Lo correcto es decir, como quienes decidieron que sean los nombres para los trópidos coloridos, lo decidieron. Pues mantengamos el nombre que ellos tenían, tangará, punto. sí, y precisamente ahorita que mencionas eso de Tangará, hace algunos meses yo te he preguntado sobre, y notamos eso, que en todo Centroamérica está como Tangara, ¿verdad? Tangara, claro, ahí dice, Pero, ajá, pero en Honduras Tanagra. sí. Y entonces, ajá, y entonces sigo investigando todavía No, porque eso es el único podría que, apostar que es una equivocación de algún hablante, ajá, ¿sí? De algún hablante que se las dio, perdóneme que lo diga así, ¿cierto? De científico, introdujo el nombre, lo hizo mal. ok, excelente. Entonces, esto ha sido una buenísima introducción para lo que es la pronunciación de nombre científico. Hay bastante que nos puedes enseñar, pero nos gustaría que nos hables acerca de qué se viene eh, en cuanto a esto de la observación de aves y la Mira, pronunciación científica. por el WhatsApp te voy a enviar ya mismo el plan de la siguiente sesión, ¿sí? Que será de hoy en 8 días. Quienes quieran estar en la clase, bienvenidos. Tú ya habías hecho una conversión a dólares y eso se puede mandar por PayPal a mi hermano, a un hermano que vive en Estados Unidos y él me hará llegar el dinero. ¿Cuántos dólares habías tú pensado que era? Ya se me olvidó, pero ahorita al mismo ¿Eran no. como 13 o algo así? Ay, ajá, creo que sí, 13. Por $13. Porque, a ver, yo les cuento, ¿por qué cobro? No, cuéntanos, ¿son cursos, Alejandro? ¿Son cursos cortos? Son dos ¿Son sesiones dos? nomás de hora y media que hago virtualmente porque pues Gracias, la y mejor. queremos pedirte entonces, ha sido una tertulia muy amena, de bastante aprendizaje. Muchas gracias. eh, Me alegra. Realmente te deseamos muchos éxitos en todo lo que realices y en toda esta trayectoria de enseñanza, eh, muy didáctica, la verdad. Y también te queremos pedir un mensaje para Honduras y Guatemala relacionado a eso de la observación de aves, la pronunciación de nombres científicos, el uso de nombres comunes, locales y cualquier otro mensaje que quieras dar. A ver, lo más. No, yo no tengo ningún mensaje especial distinto de lo que hemos hablado. La verdad, no tengo nada. A mí la verdad es que la pandemia, que desde un punto de vista cultural e histórico, me parece una cosa de las cosas más horribles que le han pasado al ser humano. Porque, por muchas cosas, no voy a entrar no voy a hablar de eso, pero trajo algo muy positivo, que es, por ejemplo, haber conocido a Mayra, ¿cierto? Entre otras cosas. De verdad que ha sido maravilloso y me alegra muchísimo, me siento muy honrado con la amistad de Mayra. Eh, Me costó mucho trabajo hacerle llegar el almanaque que se ganó en un concurso, pero lo logramos, le llegó el almanaque, ¿cierto? De un modo más o menos sin mucho gasto de dinero, porque es que Bueno, por correo
habría costado, mira, ahí está el almanaque. Sí, fue Doblado, toda una historia. sí, Viajó sí. en crucero ese almanaque. Y viajó a Estados Unidos, fue a México, salió en barco, llegó a Honduras, a la isla de arriba, que no recuerdo cómo se llama, bajó al continente, etcétera. Toda una historia. Gracias. Y además, después de año y medio de habérselo ganado, ¿no? Fue algo así. O sea, cuando ya no estaba vigente el almanaque, llegó el almanaque. Pero bueno, vamos a ver si este año también hago almanaque y vamos a ver cómo les llega a ustedes si lo quieren. Gracias. Con mucho gusto. No, Elena, Sí, ojalá, encantada de conocer no solo la persona, ¿verdad, Alejandro? Sino todo el aporte que haces a este mundo maravilloso de las aves. Nos inspiras con esa emoción y quisiéramos que más personas obviamente se sumen, no solo pensando en el momento grato del contacto con la naturaleza, sino que todo lo que podemos aprender. Hay otros que se han esforzado para tener el conocimiento que está hoy vigente, y personas como tú hacen que nos interesemos no solo por los lindos colores, por el canto, sino realmente lo que significa, ¿verdad? El nombre de cada una de estas maravillas que nos presenta la naturaleza, y nos inspiras mucho, y queremos seguir contando con tu colaboración en la página, en esta iniciativa, y que no sea, ¿verdad?, la primera y última vez que conversamos, sino que se vayan dando más espacios, y queremos claro. seguir en contacto contigo, ¿verdad? No, será con mucho gusto y mira que mientras decías esto último, yo sí pensaba en algo muy importante. Eh, Decías no solo los colores, sino lo de los nombres, ¿no? Es que el hombre, que el ser humano se interese por las aves y por las mariposas y por las estrellas y por las plantas es algo solo propio del ser humano. O sea, lo dijo un pensador, diciendo, al hombre, al ser humano, todo le atañe, todo le atañe. Hay explicaciones muy buenas de lo que eso significa respecto al ser humano. El ser humano es algo portentoso. Hoy dicen que es solo un desarrollo último de la evolución de las especies. Eso es una mentira cochina. Nos hacen sentir menos un mero animal. No somos un mero animal, somos dioses, desde un punto de vista muy literal, ¿sí? Que somos capaces de mirar el universo con propiedad. Es algo impresionante lo que es el ser humano, que es capaz de hablar cualquier idioma, entenderse de muchas maneras. No, es un portento de